Grabar. Ahí está. Bueno, lo mismo que dije ya antes. Esta medida que está en el eje Z, también tendría que multiplicarla por 0,816 para llevarla acá. ¿Está bien? Bueno, lo que le dije antes que se cortara. Cada vez que yo tengo que agarrar una medida del cuerpo que está siguiendo una dirección del eje, la tengo que multiplicar por 0,816 antes de llevarla acá. Es un plomo. Entonces la teoría me dice, mira, ¿por qué en vez de agarrar 0,816 no tomás un coeficiente de 1? Es decir, agarra ese 0,816 y multiplicarlo por una escala de manera tal de que el coeficiente te dé 1. Es decir, agarrás 0,816, como si yo agarrara el dibujo, en la proyección axonométrica isométrica hecha con el coeficiente 0,816 y multiplicarlo por su inverso. El inverso de 0,816, es decir, 1 dividido 0,816, me da 1,22 y pico. Multiplica, agrandá toda la proyección axonométrica por 1,22, para que ese coeficiente te valga 1. Es decir, agarrá esos tres coeficientes y multiplicalo por 1,22, para que te dé un número redondito de 1. Y toma al 1 como coeficiente de reducción, es decir, no reduzcas nada. Agarrá esta medida, ¿está bien? Agarrá la medida esta que está acá siguiendo el eje X, y tomá como coeficiente de reducción 1, no 0,816. Es decir, lleva tal cual la medida acá. Y lo mismo para esta, ¿está bien? Lo mismo para la altura. Lo que estuvimos haciendo en el trabajo práctico. Bueno, haciendo eso lo que vas a obtener es un dibujito 3D 1,22 veces más grande que la proyección axonométrica real. ¿Sí? Es decir, que el dibujito que hicimos nosotros de los cuerpos es un 22% más grande, sigue, no termina en 22, es 1,22 y sigue, ¿no? Tiene varios decimales. Es 22% más grande que la proyección axonométrica isométrica verdadera. Pero es proporcional, perfectamente proporcional. No es que agrandé, en el eje Z agrandé más que al X o al Y. No, a los 3 lo multiplicó por 1,22, me dio 1, y entonces me quedó el cuerpito un poquito más grande dibujado. Y a ese tipo de representación, en vez de llamarle proyección axonométrica isométrica, lo llamamos dibujo isométrico. ¿Está bien? Repito, en vez de llamarla proyección axonométrica isométrica, en la cual tengo que tener en cuenta estos coeficientes de reducción, lo llamo dibujo isométrico, donde tengo en cuenta coeficientes de reducción que valen 1, más simples, más fáciles de aplicar. ¿Está bien? Bueno, entonces todo lo que estuvimos haciendo nosotros en el trabajo práctico eran los 3 dibujitos 3D que le dicen los chicos que hicieron, se llaman dibujos isométricos, con coeficientes de reducción que valen 1, no 0,816 como correspondería. ¿Está? Bueno, borro esto y me vuelvo a la teoría. ¿Qué pasará con la dimétrica? Porque en la isométrica ya sé cómo es. En la dimétrica, esos coeficientes, a ver, valen, me los voy a anotar acá, para el eje X, vale no 0,816, vale 0,471. Estoy copiando esto que calculé acá. Y para el eje YZ vale 0,942. Y para el Z lo mismo. Pregunta, profe, ¿qué son esos números raros que puso ahí que no entiendo un pomo? Bueno, estos son, este que está acá, 0,942, es el coseno, lo que vale el coseno del eje Z, del ángulo que forma el eje Z con el plano pi. Lo mismo para el eje Y
y 0,471 es el coseno de alfa, es decir, del ángulo que forma el eje X en el espacio con el plano pi. Con lo cual, si vos me decís, mirá, yo tengo un cubito, tengo un cubo de 10 de lado, entonces, ¿sí? ¿Me están hablando? ¿Sí o no? No, bueno. Si tuviera un cubito de 10 de lado y tuviera que hacer esta proyección axonométrica dimétrica, entonces 10 por 0,471, yo acá tendría que poner 4,71. 10 por 0,942, acá tendría que poner, en vez de 10, 9,42. Y acá 9,42, en vez de poner 10. Y el cubito va a quedar representado así. Me va a quedar medio deformetti. Va a parecer un prisma, pero va a ser un cubito. ¿Está bien? Con esas medidas. Es decir, con 4,71, de altura 9,42 y en el eje Y 9,42. Cubito de 10 de lado. ¿Está bien? Ah, y estos coeficientes son muy plomo. Simplificámoslo un poco porque me confunde mucho. Bueno, vamos a simplificarlo un poquitito. Vamos a tratar de hacer lo siguiente. Tratemos de que estos coeficientes, en vez de valer 0,942, valgan 1. Entonces voy a multiplicarlo, voy a escalar este cuerpito voy a multiplicar esto por la inversa de 0,942. Es decir, 1 dividido 0,942 me da 1,06. Entonces lo voy a escribir acá. Está escrito en el apunte más abajo, pero tengo que bajar y sacar este dibujito. Así que lo hago acá. 0,942 por esta escala, que es 1,06, me da 1. Ese numerito me gustó. Bueno, mira, ampliemos todo esto, ampliémoslo, multipliquémoslo por 1,06, fotocopiémoslo 1,06 veces más grande. Cosa que este coeficiente, en vez de ser 0,942, valga 1. ¿Está bien? Que este, en vez de ser 0,942, valga 1 también. Y este 0,471 multiplicado por 1,06, 0,471 por 1,06 me da 0,5. También un número fácil, 0,5. ¿Sí? Bueno, es decir, es la mitad que los otros dos. Bueno, eso es mejor, digamos. En vez de yo poner acá, cuando dibujo el cuerpito, este cubito de 10 de lado, yo estaría poniendo entonces 10 de altura, estaría poniendo 10 en el eje Y, la medida verdadera, y la mitad en el eje X. Acá estaría poniendo 5 de medida. Bastante más fácil. ¿Está bien? Ya sé que en el eje Z y en el Y, todo en verdadera magnitud. Y en el eje X me tengo que acordar de reducir las medidas que yo sé que están en verdadera magnitud, tengo que reducirla a la mitad, antes de dibujarla acá. Bueno, este tipo de dibujito se llama dibujo isométrico, cuando yo lo hago con estos coeficientes, con 0,5, con 1 acá y con 1 acá. Ahora, si vos estás medio loco y querés usar los coeficientes rojos, estos, ¿sí? Que son los verdaderos, ahí estarías haciendo una proyección axonométrica dimétrica normalizada. Si usás los naranjas, 0,5, 1 y 1, estarías haciendo un dibujo dimétrico normalizado. Mucho más fácil de hacer. ¿Está bien? Bueno, recién estamos calentando los motores con esto. Este es el concepto más sencillito. La trimétrica la vamos a dejar de lado. ¿Está bien? Y acá está toda una explicación de lo que yo les comenté recién, ¿está bien? De ese coeficiente 1,22 que voy a tener que recordar y este coeficiente 1,06 que voy a tener que recordar. Obviamente todo esto lo van a tener que volver a releer, ¿sí? Bueno, bajo un poquitito.
Está toda la explicación, yo le hacía el cubito de 10, acá está hecho con 25, yo la explicación verbal que les hice fue con un cubito de 10, para que sea más sencillo. Bajo, bajo, y vamos al tercer ejercicio del trabajo práctico, donde había un cilindro. ¿Está bien? A ver qué pasa con la circunferencia. Bueno, ¿qué pasa con la circunferencia? Pasa lo siguiente. Si vos tenés una circunferencia en el plano XY, o tenés una circunferencia en el plano ZY o en el ZX, cualquiera de esas circunferencias en los planos coordenados, cuando se proyecta en el plano pi, se proyectan como elipse. ¿Está bien? La cuestión está acá en dibujar la elipse, que nosotros lo hicimos con el comando elipse, con la opción isocírculo y poniéndole el diámetro verdadero. ¿Sí? Lo hicimos así, ¿no es cierto? Bueno, pero ahora que yo estoy recordando, a ver, este trabajo práctico, me voy a abrir el trabajo práctico que yo resolví. Dale, Greta, tomátelo. Y acá, a ver, cuando yo mido este cilindro y le mido el radio, el diámetro, a ver, mide 35. Ahora te voy a medir acá el eje mayor de la elipse. No mide 35, mide 42,86. ¿Cómo puede ser que esto mida más que cualquier diámetro de la circunferencia en verdadera magnitud? ¿Cómo se puede proyectar un diámetro acá, en este caso en especial S, más grande que lo que mide el diámetro verdadero de la circunferencia? Acá algo raro hay. Vamos a ver por qué. A ver, vuelvo a la punta de axonometría. ¿Cómo hago para dibujar la elipse? Voy a hacer lo siguiente, vamos paso por paso. Ejemplo, cilindro de 40 de diámetro por 30 de altura, apoyado en el plano XY. Bueno, a ver, vamos con la circunferencia que está en el plano XY. Vamos a dejar el cilindro de lado y me concentro en la circunferencia del cilindro que está en el plano XY. Lo primero que tengo que hacer es ubicar el centro de la circunferencia. ¿Qué es lo que hago? Bueno, primero mido las coordenadas X e Y del centro. ¿Está bien? 20 y 20. Bueno, esos 20 y 20 tendría que llevarlos acá en el eje X y en el eje Y. Si hago la proyección isométrica verdadera, a estos 20 los multiplico por 0,816, como está hecho acá. Si no, pongo directamente los 20 y los 20, cosa que sería un curro eso. ¿Está bien? Y con eso puedo ubicar en mi proyección axonométrica isométrica, o mi dibujo isométrico, el centro de la elipse. Bueno, ubiqué el centro. Paso siguiente que tengo que hacer. Una vez que ubiqué el centro, hay un diámetro de la circunferencia, que sería este, que está paralelo, hay uno solo que está paralelo al plano de proyección pi. Si la circunferencia está en el plano XY, entonces ese diámetro, cuando se proyecta acá en verdadera magnitud, lo hace perpendicular al eje opuesto, es decir, al Z. Este diámetro AB, que está acá, yo lo tengo que dibujar, si la circunferencia tiene 40 de diámetros, lo tengo que dibujar de 40 de diámetro, 20 para cada lado, perpendicular al eje Z. Eso si hago la proyección axonométrica isométrica. En el dibujo isométrico, quiero hacerles recordar de que nosotros lo hacíamos 1,22 veces más grande que la proyección axonométrica verdadera. Así que a este 40, si yo estoy haciendo el dibujo isométrico, como hicimos en el trabajo práctico, me tengo que acordar de multiplicarlo por 1,22. Es decir, que yo acá estaría poniendo 40 por 1,22. Tendría que poner ahí si hiciera el dibujo isométrico. ¿Está bien? Bueno, entonces mi trabajo práctico, si la circunferencia tenía un diámetro de 35,
y yo lo multiplico por 1,22, eso me da en mi calculadora 42,7 más o menos. Si me voy al trabajo práctico, ¿sí? Borro esto y mido acá cuánto mide este diámetro. Voy a ver que mide 42, y algo, 7, 8. Yo estoy simplificando el 1,22. ¿Está bien? Por eso acá es que todo este cilindro cortado acá es un dibujo isométrico, es 1,22 veces más grandote que la proyección verdadera. Si fuera la proyección axonométrica isométrica verdadera, acá debería medir esto 35. Lo mismo que lo que mide acá. ¿Está bien? Bueno, complicado el asunto. Hay que leerlo y recontraleerlo al apunte, ¿eh? Bueno, así que entonces acá lo que tendría que hacer es ubicar el diámetro en verdadera magnitud. Si hago proyección, si hago dibujo isométrico, es el diámetro verdadero por 1,22. Si la circunferencia estuviera en el plano ZI, el diámetro que se proyecta en verdadera magnitud lo hace perpendicular al eje opuesto, que es el X. Si tuviera la circunferencia en el plano ZX, el diámetro en verdadera magnitud se proyectaría perpendicular al eje Y. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo sigue esta cuestión? Una vez que encontré el centro y encontré el diámetro en verdadera magnitud, lo que hago es lo siguiente. Me fijo acá en la proyección. A ver, si yo por el extremo de este diámetro me trazo una paralela al eje Y, y por este extremo del diámetro AB me trazo una paralela al eje X, sí o sí estas dos se cortan en un punto de la circunferencia. Bueno, es lo que hago acá. Me trazo desde A una paralela al eje Y y desde B una paralela al eje X. Este punto C es un punto de la circunferencia, es decir, de la elipse. ¿Está? Entonces, tengo el centro, tengo un diámetro en verdadera magnitud proyectado acá, que va a ser el eje mayor de la elipse, y tengo a C. Si yo uno Q con C, esto me queda perpendicular a B. Quiere decir que QC va a ser la mitad del eje menor. Esta medida tendría que traerla para acá arriba. Y ahí tendría entonces los dos ejes, el mayor AB y el menor que llamaría CD. La elipse vendría acá, pasaría por D, pasaría por X0, porque X0 es un punto de la circunferencia, ¿está bien? Y llegaría a lo mismo acá, es tangente acá el eje Y en el punto Y sub Q, y llega acá a B, ¿está bien? Si lo hiciera a mano, tendría que hacerlo con algún método para encontrar puntitos de paso de la elipse. El que hizo el curso introductorio habrá visto o habrá practicado que hay varios métodos para poder encontrar puntos de paso de la curva. Con AutoCAD no lo necesito. ¿Está? Bueno, como nosotros siempre vamos a hacer dibujo isométrico, ¿está bien? Lo que vamos a hacer siempre es la medida que yo llevo acá en la proyección, esta y esta, para poder ubicar el origen, el centro proyectado de la circunferencia, son las coordenadas X e Y llevadas con la verdadera magnitud. ¿Está bien? Lo único que tengo que tener en mente es que cuando dibujo este diámetro, el AB, tengo que acordarme de que tengo que multiplicarlo por 1,22, es decir, la verdadera magnitud multiplicada por 1,22. ¿Sí? Si fuera una proyección axonométrica dimétrica, es 1,06 que tengo que multiplicar, no 1,22. Si fuera un dibujo axonométrico dimétrico normalizado. ¿Sí? En vez de 1,22, 1,06. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Esa es la explicación para el tema de la circunferencia. ¿Está?
Bueno, acá hay algunos métodos que me explican cómo encontrar, que ustedes lo deben haber visto en el curso introductorio, cómo encontrar puntos de paso, ¿sí? Para poder trazar la elipse a mano. ¿Mm? Bueno, y acá está la diferencia entre hacer la elipse haciendo la proyección isométrica o haciendo lo que vamos a hacer nosotros, que es el dibujo isométrico. ¿Está bien? Con una circunferencia de 40 de diámetros. De 40 milímetros de diámetro. Bueno, y acá con esto, después está la explicación hecha para la dimétrica, cómo se hace la circunferencia cuando tengo una dimétrica, ¿sí? Y por último, al final de todo, viene lo que es la proyección axonométrica oblicua. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora es proyección axonométrica ortogonal, es decir, con rayos de proyección que son perpendiculares al plano pi. ¿Está bien? Proyección axonométrica oblicua es cuando el rayo de proyección no es perpendicular al plano pi. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces qué pasa cuando el rayo de proyección no es perpendicular al plano pi. Nos queda por ver esto, les digo para que ustedes se vayan viendo si se van acostando y van durmiendo un poco más o prestan más atención o sepan que les falta mucho para seguir atendiendo o no sé qué estarán haciendo, pero falta ver proyección axonométrica oblicua y después vamos a ver secciones y corte, que de eso es el trabajo práctico. De esto de axonometría ya digamos como que lo practicamos en el trabajo práctico que tienen que entregar hoy. Bueno, de proyección axonométrica oblicua hay una doble clasificación. Está lo que se llama la perspectiva caballera y lo que se llama la perspectiva militar. ¿Sí? Vamos por la perspectiva caballera. Me voy a ir al dibujito. La perspectiva caballera es la siguiente. A ver. Los tres ejes coordenados se ubican en el espacio de manera tal que el Z y el Y estén paralelos al plano pi. Y el X estaría perpendicular al plano pi. Ahora guarda, que si yo hago una proyección ortogonal, estoy obteniendo una vista así. Pero recordemos que el rayo de proyección viene oblicuo al plano pi. Así que el eje X, si yo proyecto desde allá como viene el rayo, el eje X no se va a proyectar en verdadera magnitud, porque va a estar como oblicuo, pero sí el ZI sería como trasladarlo en el espacio y pegarlo acá en el plano pi, y todo lo que esté en el ZI se va a proyectar todo en verdadera magnitud. Si tuviera un cuerpo acá en el espacio, cualquier medida de ese cuerpo siguiendo el eje Z y el Y, acá se proyecta en verdadera magnitud. Y cualquier medida que esté en el eje X se proyecta con una medida que puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Si yo acá, por ejemplo, tuviera un cilindro así, un cilindro que va para allá así, así, esta es la circunferencia que se vería, ¿no es cierto? Esto no. Bueno, cuando se proyecta acá en el plano pi, acá se proyecta, esa base se proyecta como circunferencia, va a venir para acá así el cilindro, y esta otra también como circunferencia. Es decir, todo lo que esté en el ZI o paralelo al ZI se va a proyectar todo en verdadera magnitud. En el eje X no. Va a pasar algo extraño. Dependiendo de cómo venga el rayo de proyección, las medidas que estén en el eje X se pueden proyectar con la misma medida, se pueden proyectar más chiquititas o se pueden ampliar. Los ejes, cuando se proyectan acá en el plano pi, acá están dibujados a la derecha. El Z para arriba, el Y me queda perpendicular, sus coeficientes de reducción valen 1, no tengo que ni achicar ni agrandar nada, y el eje X va a ser el que se proyecta con un cierto ángulo acá respecto de una horizontal, y con un coeficiente que será 1 mayor que 1 o menor que 1. Ya se verá, no sé. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con el eje X. ¿Qué estoy representando acá en todo este gran dibujo?
Estoy queriendo mostrar lo siguiente, a ver. Estoy mostrando acá el eje X, que estaría perpendicular al plano pi, que lo representé como si fuera una línea. ¿Está bien? El eje X es perpendicular al plano pi. Estoy mostrando como si fuera el eje X, viéndolo bien de frente, y al plano pi como si fuera el piso, que lo veo como una línea. Para mostrarle qué cosa. Para mostrarle que si el ángulo con el cual viene el rayo de proyección viene a 45 grados, ¿sí? Como si el rayo de luz o el sol me da una luz, así, rayos de luz a 45 grados, entonces este segmento AB se proyecta en el piso con la misma medida. Es decir, mi coeficiente sería 1. Coeficiente para tener en cuenta acá para el eje X. Ahora, si el rayo de proyección oblicuo al plano pi viene con un ángulo más chiquitito de 45 grados, como si fuese la luz del sol cuando está atardeciendo o cuando está amaneciendo, está bien que está casi paralelo al piso, entonces este segmento AB, cuando se proyecta en el piso, la sombra de ese árbol, cuando se proyecta en el piso, se proyecta grandota. El coeficiente, en vez de ser de reducción, es de ampliación. Supongamos que es cerca del mediodía y el rayo de proyección viene casi perpendicular al piso, es decir, un ángulo mayor de 45 grados, la sombra de cualquier árbol es chiquitita, ¿está bien? Entonces, cualquier medida en el eje X, cuando se proyecta en el plano pi, se proyecta con un más chiquitita, es decir, el coeficiente sería de reducción, menor que 1. ¿Está? Bueno, en la práctica, cuando tengo que resolver un ejercicio, generalmente este ángulo me lo van a dar, ya sé que el ZI lo tengo que dibujar perpendiculares, y el coeficiente de reducción o de ampliación también me lo dan. ¿Está? Entonces, pasa lo siguiente, a ver, ese ángulo phi que se usa generalmente son 30, 45 o 60 grados, es lo que se suele usar, los ángulos más comunes. Y coeficiente para el eje X se suele usar medio, 2/3, 3/4, es decir, siempre se usan coeficientes más chiquititos que 1. No tiene por qué ir 30 grados con medio, es decir, cuando yo acá pongo como phi 30 grados, no tengo por qué usar coeficiente de reducción 0,5. Puedo usar 2/3, 3/4, puedo mezclar. ¿Está bien? Pero son los más habituales que se suelen usar. ¿Está bien? Bueno. Y perspectiva caballera, para hacer, tengo distintos tipos. A ver. Acá tengo un cubito que yo estaría proyectándolo, estaría viniendo con el rayo de proyección. Supongamos que yo estoy viendo al cubo de frente. ¿Está bien? El monitor para mí sería el plano de proyección pi, y me pongo un cubito bien de frente a mí. Si el rayo de proyección viene desde arriba y desde mi derecha, ¿sí?, se proyecta de esta forma como lo estoy viendo acá. Es decir, si yo estoy viendo desde arriba y desde la derecha, le veo la cara de arriba, la cara del frente y la cara de la derecha al cubito. ¿Sí? En el Z y en Y, coeficiente 1, es decir, si tengo un cubito de 25 de lado, yo acá tengo que poner 25, pero guarda que acá el coeficiente es medio, acá voy a tener que poner 12,5, la mitad. ¿Está bien? Y dibujo y hago la perspectiva caballera de ese cubito, que es una proyección oblicua. Bueno, ahora, si a ese mismo cubito ahora, yo en vez de estar mirándolo de arriba y de la derecha, lo miro desde arriba y desde la izquierda, ¿está bien? Voy a ver que al eje X me queda proyectado con un ángulo phi que va a estar comprendido entre los 90 y los 180 grados.
voy a estar viendo el cubito, la parte de arriba, la parte de la izquierda y el frente. ¿Sí? Si lo voy a estar mirando desde la izquierda y desde abajo ahora, voy a ver, el cubito va a quedar proyectado así, ¿está bien? Con el eje X que se va a estar proyectando en esta zona donde phi está entre los 180 y los 270 grados. Y si el rayo de previsión viene desde abajo y desde la derecha, ¿sí?, este eje X va a quedar proyectado en una zona con un phi comprendido entre los 270 y los 360 grados. En esa zona va a estar phi. ¿Está bien? El eje X. Bueno, y yo puedo adoptar como coeficiente de reducción 1/3, 2/3, 3/4, lo que yo quiera, y este ángulo phi también puedo tomar cualquier ángulo, siempre y cuando esté comprendida acá, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bueno, como perspectiva caballera también puedo tener este caso, es decir, no solamente que el Z y el Y se proyecten a 90 grados, sino que podría ser que el plano coordenado ZX esté paralelo al plano pi y el Y sea el que esté perpendicular al plano pi. Es la otra forma de perspectiva caballera. ¿Está? Esta otra es la que se llama perspectiva militar. Acá en vez de poner el plano de proyección pi como si fuera la pared, lo puse como si fuera el piso. El plano XY es el que está paralelo al plano pi y el Z es el que estaría perpendicular al plano pi. Como el rayo de proyección no viene perpendicular al plano pi, sino que es oblicuo, porque si el rayo de proyección viniera perpendicular al plano pi, Z se proyecta como un punto, ¿no es cierto? Bueno, como viene oblicuo, entonces el plano XY sería como agarrarlo acá del espacio, con todo en verdadera magnitud, y pegarlo acá en el plano pi con plasticola, con todo en verdadera magnitud. Ahora, todo lo que son las alturas de los cuerpos son los que van a sufrir reducción o ampliación, no sé. Depende con qué ángulo venga el rayo de previsión. Si el rayo de previsión viene casi paralelo al piso, entonces acá las cosas se van a proyectar largas. Si el rayo de previsión viene casi perpendicular al piso, como si fuera el mediodía, entonces las alturas de los cuerpos se van a proyectar re chiquitita, acá muy peticito. ¿Ven? Generalmente vamos a adoptar coeficientes de reducción para el eje Z. ¿Sí? Bueno, ¿qué variantes tiene la perspectiva esta militar? Tiene la siguiente variante. A ver, el Z se dibuja, los ejes proyectados, ¿no? El Z siempre para arriba. El X y el Y, obviamente, siempre perpendiculares uno con otro. Y estos dos juntitos se dibujan siempre respecto de un ángulo phi que puede ser dato. ¿Bien? Este ángulo phi me lo pueden dar, siempre me lo van a dar, me van a decir que puede ser 30, 45 o 60 grados generalmente, y el coeficiente para el eje Z, para dibujar las alturas, la medida de las alturas de los cuerpos, también me lo van a dar. ¿Está? Bueno, y así como hago la representación de lo que sería la perspectiva militar. Vamos a borrar todo esto. Y acá abajo de todo hay algunas sugerencias de ángulo phi para tomar y algunas sugerencias de coeficientes de reducción para el eje Z. ¿Sí? Ahora que recuerden alguno de estos ejemplos que está acá hecho con un cubo, perspectiva militar de cubitos, me parece que uno de estos tenía error, porque estoy haciendo cubitos de 25 de lado, y a ver si hago 25 por 3/4, a ver si me da 18,75. Alguno tenía error. 25 por 3 dividido 4, que es el coeficiente, 18,75. Está bien. Acá le apliqué 2/3, a ver, a los 25. 25 por 2 dividido 3. 16,66. Está bien. Acá está mal. 25 por 3 dividido 4, acá sería 18,75. Acá, digamos, no es 3/4, acá es coeficientes medio.
¿Ven? Ahí hay un error en el apunte. Este coeficiente que está acá debería decir no 3/4, sino medio. ¿Ven? Para esta perspectiva militar. ¿Está? Bueno, y acá terminamos entonces con la parte de axonometría. Esto, obviamente, ya sé, ya comprendo, siempre pasa lo mismo todos los años. Primero, que es un tema muy difícil de entender. Segundo, que ustedes lo tienen que leer y empezar a razonar, ¿está bien? Más allá de la explicación que no deben haber entendido muy poco, se tienen que sentar ustedes y tratar de comprenderlo ustedes. ¿Está? Le vuelvo a repetir, tema importante si lo hay para la parte de axonometría. Bueno, y tercero, que se da el problema que se da todos los años, que no lo leen. ¿Estamos? Y en las preguntas que se hacen en el parcial se recontranota. No son preguntas para venir acá y buscar y decir, acá está la pregunta, le voy a escribir esto, y chao, lo cagué. No, va a ser pregunta de razonamiento. No, la respuesta a la pregunta no la van a encontrar en el apunte, por más que le den vuelta para atrás, para adelante, para todos lados. Lo que tienen que hacer para responder la pregunta es razonar esto, tienen que entenderlo. ¿Estamos? Y ahí van a poder encontrar la respuesta a la pregunta que va a tener el parcial. Bueno, dejamos un poquitito este apunte de axonometría y nos vamos a ir al de cortes, que le vamos a pegar un pequeño pantallazo. No lo vamos a ver todo porque también es un poco largo. Vamos a ver las cositas principales para poder resolver el trabajo práctico. ¿Sí? Bueno, hacemos un pequeño corte. Ya estamos terminando, acá se va a cortar 5 minutos y nos volvemos a conectar para ver brevemente esta teoría y ver brevemente un pantallazo del trabajo práctico. ¿Sí? Cortamos 5 minutitos, son y 20, y 25 me vuelvo a conectar.